Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te recuerdo que ya está disponible el curso de amparo. Más informes en cursodeamparo.com y empecemos con el tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tribunal, es decir, un órgano jurisdiccional de carácter federal que tiene fundamento en el artículo 94 de la Constitución Política. El artículo 94 nos dice que el Poder Judicial de la Federación se va a depositar en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Electoral, en los tribunales colegiados, en los tribunales unitarios y en los juzgados de distrito. Aquí tenemos la integración del Poder Judicial de la Federación. Aquí vemos los distintos órganos que ejercen esa función jurisdiccional. Respecto de la Suprema Corte de Justicia, esta está integrada por ministros. En total son 11 ministros que duran 15 años en su encargo y los requisitos que marca la Constitución son, en primer lugar, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. Fracción quinta, haber residido en el país durante 2 años anteriores al día de la designación. Aquí recuerden que, por ejemplo, el actual ministro Medina Mora no cumple con ese requisito. En su momento hasta promovimos unos amparos, pero ya ven cómo se las gasta el Poder Judicial de la Federación. Y también no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Esos son los requisitos que la Constitución nos marca para ejercer el cargo de ministro. Ahora, ¿cómo se hace el nombramiento? Aquí la Constitución nos dice que es el presidente de la República quien somete una terna al Senado. El Senado va a elegir por 2/3 partes de los presentes quién va a ser el ministro. Aquí puede darse un escenario en el que el Senado rechace la totalidad de la terna y en ese caso el presidente tiene que volver a crear una terna y someterla a consideración del Senado. Si la segunda terna es rechazada, pues bueno, aquí ya nos marca la Constitución que es el presidente el que va a elegir quién va a ocupar ese cargo, esa vacante en la Suprema Corte de Justicia. La ubicación de la Suprema Corte de Justicia, aquí está en Pino Suárez número 2, Colonia Centro, en la alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. Ahí está un mapita para que también vean dónde está. Y la Suprema Corte de Justicia, respecto de su funcionamiento, tenemos que decir, funciona en pleno, es decir, son los 11 ministros, y aquí nos dice tanto la ley orgánica que nos dice que puede sesionar ya sea con 7 ministros y a veces con 8. Normalmente los que son 8 son porque se necesitan unas votaciones calificadas, entonces esa es la diferencia, esa variación, pero también puede funcionar en salas. También recordemos que hay periodos de sesiones. Hay un primer periodo que inicia el primer día hábil de enero al último día hábil de la primera quincena de julio. Ese es el primer periodo de sesiones. El segundo periodo de sesiones inicia el primer día hábil de agosto hasta el último día hábil de la primera quincena de diciembre. Entonces, esos son los periodos de sesiones. Y respecto a la competencia, pues bueno, aquí la Constitución nos dice que la Suprema Corte de Justicia va a conocer en primer lugar de las controversias constitucionales en lo que es la fracción primera, haciendo excepción de la materia electoral. También de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear una posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Y en su fracción tercera también nos habla de los recursos de apelación en contra de las sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Ahora, hablando del Pleno, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación nos dice que es competencia del Pleno estos temas otra vez aquí de controversias, acciones de inconstitucionalidad, los recursos de revisión en amparo indirecto, los recursos de
revisión en amparo directo, ya saben, con esos lineamientos, ¿no? De que tiene que estar subsistente un tema de constitucionalidad y tienen que satisfacerse los criterios de importancia y trascendencia. Y también las denuncias de contradicción de tesis. Aquí estoy señalando únicamente algunos ejemplos de competencia. Hay más, pero estoy poniendo aquí los más emblemáticos. Y también las declaratorias generales de inconstitucionalidad. Eso va a ser competencia del Pleno. Recordemos también que la Suprema Corte de Justicia trabaja en salas. La primera sala va a abordar los temas vinculados a la materia civil y penal. La segunda sala va a ser administrativo-laboral. En cuanto a la actual integración de la Suprema Corte de Justicia, aquí tenemos quienes forman parte de la primera sala, quienes de la segunda sala. Y aquí vemos cómo el actual presidente es el ministro Arturo Saldívar. Él no forma parte de las salas, pero sí forma parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces aquí tenemos quienes al día de hoy están ejerciendo esos cargos. Ahora, ¿cuál es la diferencia específica de la Suprema Corte de Justicia? Es decir, ¿cuál es la característica que la va a distinguir del resto de los tribunales? Vamos a formular una primera hipótesis. Vamos a decir, porque esto muchas veces sale en conversaciones o en pláticas que dicen, no, es que la Suprema Corte es un tribunal constitucional. ¿Será esa la diferencia específica? Pues veamos qué podemos decir al respecto. Miren, en primer lugar, la Constitución al día de hoy obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a proteger, promover, garantizar los derechos humanos. Y esos derechos humanos muchas veces están positivados en la Constitución y también en los tratados internacionales. Entonces, vamos a poner el caso de un tribunal local. Ese tribunal local, por virtud del artículo 1, está obligado a también aplicar directamente la Constitución. Entonces, ahí vemos que esta característica de ser un tribunal constitucional, pues también está presente en los tribunales locales. Esto también se ve confirmado por el propio artículo 133 de la Constitución, que nos dice los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, refiriéndose a la Constitución Federal. Y hasta incluso aquí se hablan de la facultad de desaplicar disposiciones que en contrario puedan haber. Entonces, vemos aquí como esa característica pues no es exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. Más aún cuando tenemos en el propio artículo 128 una protesta que tiene efectos jurídicos de hacer guardar la Constitución. Esto no es una frase vacía, no es una frase únicamente protocolaria, sino que también tiene efectos jurídicos. Aquí se contiene una obligación de hacer guardar la Constitución que puede ser ejercida por un tribunal local. Entonces vemos que, a manera de conclusión, en México todos los órganos jurisdiccionales, ya sean federales o locales, son constitucionales en el sentido de que tienen la facultad de ejercer un control constitucional dentro de los asuntos materia de su competencia. La segunda conclusión es decir que la Suprema Corte de Justicia es un tribunal constitucional es insuficiente para identificar su diferencia específica. Ahora vamos con una segunda hipótesis. Hay mucha gente que dice que la Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal de México. ¿Será cierto? Vamos a averiguarlo. En primer lugar, tenemos el artículo 99, que nos dice el Tribunal Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Entonces ya vemos que respecto de la materia electoral, pues la Suprema Corte de Justicia no es la máxima autoridad. La única excepción que hay en materia electoral en la que sí se le reconoce una superioridad a la Suprema Corte de Justicia es la fracción segunda del artículo 105, que hace referencia a las acciones de inconstitucionalidad. Entonces vemos aquí ya una primera excepción. Ahora, ¿qué pasa en materia de derechos humanos? En materia de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia no es la máxima autoridad. ¿Por qué? Por el principio pro persona. Y si bien es cierto que la Constitución en el artículo 94 dice que la ley fijará los términos en que la jurisprudencia va a ser obligatoria, aquí mucho ojo, vean sobre qué tipo de problemas jurídicos surge la jurisprudencia. Estamos hablando de problemas muy específicos de interpretación. Y respecto de la interpretación, la Constitución nos dice que si vamos a interpretar normas de derechos humanos,
ahí rige el principio pro persona. Esto con fundamento en el artículo 1 de la Constitución, que dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, vemos aquí a grandes rasgos que hay dos tipos de interpretaciones. Interpretaciones que están vinculadas a los derechos humanos, en las cuales rige el principio pro persona, y hay interpretaciones de materias distintas, en las cuales sí puede haber una superioridad jerárquica. Entonces, la conclusión es que la Suprema Corte de Justicia no es el máximo tribunal, y esto se ve muy claro en materia electoral. Ahora, la Suprema Corte de Justicia tampoco es el máximo tribunal en materia de derechos humanos, y esto por virtud del principio pro persona, que elimina la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia por cuestiones meramente jerárquicas. Y como también un caso emblemático para mí en materia de derechos humanos, recordemos el caso Radilla Pacheco, en el cual se mostró que la Suprema Corte de Justicia al día de hoy no es la máxima autoridad en derechos humanos. ¿Por qué? Porque también México ha suscrito tratados internacionales en la materia que le reconocen competencia a órganos jurisdiccionales de naturaleza internacional. Si bien es cierto que podemos decir que a nivel interno es un órgano, es un tribunal que sí tiene una jerarquía alta, es decir, en el sentido de que ya no existe un tribunal de alzada previsto por el propio derecho interno como un tribunal también de integración nacional, pues bueno, eso no quiere decir que en materia de derechos humanos no existan otros órganos jurisdiccionales que puedan ejercer jurisdicción respecto de todo el Estado mexicano, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿en qué sí puede ser la autoridad máxima la Suprema Corte de Justicia? Pues bueno, aquí tendríamos que distinguir. Ya vimos que todas las disposiciones de derechos humanos se van a regir por el principio pro persona. ¿Qué iba a implicar esto? Que en cada caso concreto se tiene que aplicar la interpretación que es más benéfica a los particulares, independientemente de si ese criterio viene de un tribunal colegiado, de un pleno de circuito, de una sala o del pleno. Aquí la jerarquía no importa, porque lo que está privilegiando el principio pro persona es que se dé la amplitud, que se dé una mayor protección a los quejosos, a las personas, con independencia del origen de ese criterio interpretativo. Cosa distinta con la parte orgánica de la Constitución, porque ahí sí la Constitución tiene otro tipo de disposiciones que no se rigen por el principio pro persona, y ahí sí la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia puede tener el atributo de que provienen de una autoridad máxima, y eso ya lo vimos haciendo exclusión de la materia electoral. Ahora bien, ¿qué ha pasado en el tema de los derechos humanos? Muchas veces la Suprema Corte de Justicia emite restricciones a los derechos humanos, y hay muchos jueces, muchos magistrados que al día de hoy no se atreven a ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad respecto de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia, o simplemente no se atreven todavía a aplicar el principio pro persona. Y desafortunadamente hay muchos criterios que sí han vulnerado nuestros derechos y que repercuten de una forma muy negativa. Aquí te voy a enlistar algunos de los casos. Por ejemplo, la institución de los actos consentidos en materia de amparo. Eso es una invención del Poder Judicial que restringe en muy buena medida las oportunidades de defensa que tenemos nosotros los particulares. También el principio de estricto derecho, el concepto de autoridad para efectos del amparo. Hay algunas jurisprudencias que dicen que los jueces de distrito no violan derechos humanos. También la presunción de constitucionalidad, la inimpugnabilidad de la jurisprudencia, la eliminación del bloque de constitucionalidad, la restricción al control de convencionalidad. Todas estas instituciones, todos estos criterios han mermado en gran medida los derechos humanos en México. Si quieres saber los argumentos específicos por los cuales decimos que estas ideas del Poder Judicial y en específico de la Suprema Corte de Justicia son negativas para los derechos humanos en México, te invito a que participes, a que consultes nuestro tratado de amparo y también que participes en nuestro curso de amparo en línea.
Ahí explicamos y damos todos los argumentos por los cuales te demostramos que la Suprema Corte de Justicia, muchas veces lejos de proteger los derechos humanos, más bien ellos son quienes han venido restringiéndolos. Así que, pues bueno, a grandes rasgos ya tienes una idea de quién es la Suprema Corte de Justicia, cómo funciona, cómo está integrada, dónde está ubicada, qué competencia tiene. Te recuerdo que puedes descargar tu ley de amparo comentada y correlacionada. Voy a dejar un enlace para que llenes el formulario correspondiente y recibas el correo electrónico con la ley. También te recuerdo que si quieres profundizar en estos temas, tenemos un tratado de amparo, un libro sobre la jurisprudencia en México, otro sobre derechos humanos y garantías y diversos formatos en materia de amparo. También te recomiendo que visites la tienda de Constitucionalistas y Mexicanos, donde encontrarás más servicios y productos que tenemos para ti. Muchas gracias y hasta la próxima.